cuando programamos las clases yo sabía que esta clase no la iba a poder dar y yo iba a tomar la clase para el práctico, pero no sabíamos que había fecha de examen para el cursillo y que iba a ser presencial. Así que bueno, por eso es que tengo que terminar antes. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver la unidad 5. A la unidad 5 la dividí en dos partes y justo me viene bien para las dos clases que vamos a preparar. Vamos a trabajar ejercicios de conservación de energía mecánica y ejercicios donde no se conserva la energía mecánica, ¿sí? Ustedes ya lo vieron esto en el teórico, me imagino que lo estuvieron estudiando también. Entonces, no debería ser nada raro, ¿sí? Un segundo que les comparto. Bien, les cuento, de la unidad 5 es la única unidad de todas las que vamos a trabajar, en las que yo no preparé, ¿se acuerdan cómo veníamos teniendo resumen, ejercicios resueltos y filminas? Bueno, yo de la unidad 5 solamente preparé filminas porque en las filminas tengo casi, o sea, la mayoría de los ejercicios que me interesa que vean y después los otros les quedan de tarea, ¿sí? Así que van a ver que en esta unidad solamente va a haber filminas, ¿sí? Toda la información está en las filminas. Bien, pongo a grabar, empezamos con la clase de hoy. Cualquier duda que van teniendo me pueden ir interrumpiendo, no hay problema, ¿sí? Unidad 5, trabajo y energía, vamos a ver la primera parte, ¿sí? En esta primera clase. Y vamos a trabajar básicamente en esta parte con energía mecánica, ¿sí? ¿Se acuerdan qué era energía mecánica? ¿Lo estuvieron estudiando? Energía mecánica es la combinación de dos formas de energía cinética y energía potencial, ¿sí? La suma de esas dos formas de energía se conoce, o el conjunto, ¿sí? Se conoce como energía mecánica. Dentro de la energía cinética y dentro de la energía potencial tenemos otras formas de energía. Miren, yo se las voy a mostrar. La energía cinética puede ser energía cinética translacional o rotacional, ¿sí? En la unidad 5 vamos a trabajar solamente con energía cinética translacional. La rotacional se trabaja en la unidad 7, ¿sí? Pero la dejo acá en el cuadrito para que se acuerden que es otra forma de energía cinética y por ende es una forma de energía mecánica, ¿sí? Y a su vez la energía potencial puede ser energía potencial gravitacional o energía potencial elástica. ¿Sí? La vamos a ver a las dos formas de energía en esta parte, ¿sí? Bien, entonces, repito de nuevo, cuando yo me refiero entonces a energía mecánica, es la suma de estas formas de energía, ¿sí? Hay algunas que pueden estar, otras que no, ¿sí? Pero todo ese conjunto que yo nombré acá es lo que se conoce como energía mecánica. ¿Se acordaban de eso? Bien, vamos a ir mencionándolas una por una y vamos a ir viendo cómo se calcula. Cuando considero que existe en un sistema y cuando no, ¿sí? Empecemos por la primera, energía cinética translacional. Translacional hace referencia a traslación, ¿sí? Que se traslada, que se mueve en el espacio, ¿sí? Y rotacional, para que vean la diferencia, hace referencia a rotación, que gira, por ejemplo, un disco, ¿sí? Bien, vamos a ir entonces con la primera forma de energía acá en el cuadrito. Estoy con otra compu y lo que me molesta, yo no sé si ustedes me están viendo, hay una ventanita color naranja, me molesta, sí. Ahora se está yendo, ¿sí? En esta computadora siempre me aparece y no sé por qué. Bien, energía cinética translacional la voy a llamar K mayúscula, ¿sí? Ustedes pueden usar cualquier nomenclatura, puede ser que la hayan visto como EC, ¿sí? Yo la voy a llamar la voy a identificar con la letra K mayúscula. Miren acá, tengo una masa M que se mueve con una velocidad V, ¿sí? La energía cinética de un cuerpo es aquella energía que posee debido a su movimiento. La energía cinética de un cuerpo de masa m en kilogramos y de velocidad v en metros por segundo está dada por, y les pongo la ecuación. Vayan copiando, ¿sí? Vamos a trabajar de la misma forma que veníamos trabajando el resto de las unidades. Unidad nueva, hoja de fórmulas borrador para ir copiando todas las cosas importantes y después las paso al libro, ¿sí? Repito entonces. Energía cinética translacional está asociada al movimiento, la voy a llamar
K mayúscula, y es 1/2 por la masa por la velocidad al cuadrado. Copien acá, y mientras van copiando, o van leyendo, o van viendo el dibujito, quiero que vayan pensando cuándo un objeto, ¿sí?, va a tener energía cinética, o cuál es la condición fundamental para que tenga energía cinética. Que tiene que estar sí o sí, de lo contrario no va a haber. Piensen un ratito, yo los espero que copien la ecuación. Y con la ecuación sola ya se pueden dar cuenta. Bien, Rómulo me responde movimiento, ¿sí? La condición es que esté en movimiento. Bien, analíticamente, si lo tuvieran que calcular, ¿sí? ¿Cómo defino yo o cómo establezco si está en movimiento o no? Fíjense en la ecuación. Energía cinética igual a 1/2 por masa por velocidad al cuadrado. ¿Qué parámetro no puede faltar para que tenga energía cinética? A ver si se dan cuenta ahí. La velocidad, bien. Yo iría con que sea distinta de 0 está bien, porque la velocidad puede ser negativa también. Acuérdense que una velocidad a la izquierda es negativa, ¿sí? Entonces, para que un objeto tenga energía cinética, tiene que estar en movimiento. Y a su vez, o es lo mismo que, tiene que tener velocidad, ¿sí? La velocidad no puede ser 0. Si la velocidad es 0, ¿cuándo es 0 la velocidad? Cuando me dice que está en reposo, cuando me dice que se detiene, ¿sí? Si la velocidad es 0, la energía cinética no está, no la voy a considerar, ¿sí? Entonces, repito, energía cinética, vamos a considerar un objeto de masa m que se mueve con una velocidad v y se calcula como 1/2 por la masa por velocidad al cuadrado. Importante que se acostumbren a trabajar siempre en unidades del sistema internacional, la masa en kilogramos y la velocidad en metros por segundo. La velocidad puede ir a la izquierda o a la derecha, ¿sí? Pero cuando yo la eleve al cuadrado, la energía cinética siempre me va a quedar positiva. ¿Estamos? Voy con otra forma de energía. Energía potencial gravitacional. UG, ¿sí? Estoy siguiendo la nomenclatura que usa el libro y la que usa la guía de trabajos prácticos, ¿sí? Si ustedes la vieron con otro nombre en el teórico, no pasa nada, ¿sí? Ustedes eligen la forma en la que van a llamar cada uno de esos parámetros cuando armen la hojita de forma, ¿sí? Sí es importante que le pongan el nombre. ¿Estamos? Energía potencial gravitacional. La voy a definir. Es la energía que posee un objeto de masa m en kilogramos debido a su posición en un campo gravitacional, ¿sí? Acá vamos a tener un problema antes de definirlo. Para yo poder decir si un objeto tiene una energía potencial gravitacional, tengo que establecer un sistema de referencia. De nuevo vamos con el sistema I0. ¿Se acuerdan cuando medíamos o cuando calculábamos ejercicios de caída libre o tiro vertical? Yo les había dicho que teníamos que establecer dónde la posición I valía 0. Bueno, acá también. Acá es lo mismo, ¿sí? Tengo que establecer, tengo que definir a dónde la posición I vale 0. Copien la ecuación. UG, energía potencial gravitacional, igual a M por G por I, donde M es la masa, G es la aceleración de la gravedad. Si el ejercicio no me pone restricciones, lo tomo 9,8 metros por segundo cuadrado. Y el factor I es la posición, ¿sí? Ya vamos a ver a qué se refiere ese parámetro, pero copien primero la ecuación, ¿sí? Copien la ecuación y ahí hacemos, y ahí les muestro qué sería I. Recuerden entonces, al lado de cada ecuación el nombre, ¿sí? En ese caso sería energía potencial gravitacional, y si quieren aclarar qué representa cada uno de los términos de los factores, ¿sí? Y en qué unidad se mide, también lo pueden tener, ¿sí? Van a ir trabajando con eso durante las clases. Bueno, miren, les muestro a qué me refiero con I en la fórmula, ¿sí? Probablemente en el secundario, si se lo enseñaron como a mí, les enseñaron que la energía potencial gravitacional era M por G por H, ¿sí? Este factor cambiaba, no era I, sino H. Y nos habían enseñado que era altura, ¿sí?
Ojo, ¿sí? La altura es una escalar. Cuando yo calculo energía potencial gravitacional, lo que tengo que colocar en la fórmula es el vector de posición I, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre una altura y un vector de posición? Recuerden que el vector de posición I, si yo me encuentro por debajo del nivel de referencia 0, va a ser negativo. Y si me encuentro por encima, va a ser positivo. Esa es la diferencia, ¿sí? Entonces, así lo tenemos que aprender, esta es la forma correcta de trabajar, ¿sí? Tengo que definir dónde iba a ser 0. Sí o sí, mi nivel 0. Yo lo llamo nivel 0, ¿sí? Es un nombre que yo les doy porque ustedes lo identifiquen más rápido. Entonces, imagínense que tienen una masa m elevada a una altura h, ¿sí? Y que esa masa m desciende hasta el nivel del suelo, por ejemplo, ¿sí? Yo tengo que definir dónde la posición es 0, ¿sí? ¿Se acuerdan en caída libre hicimos lo mismo? Tengo que definir si al inicio o al final de la trayectoria, ¿sí? O en un punto intermedio, no necesariamente tiene que ser cuando empiezo o cuando termino, ¿sí? Pero tengo que dejarlo establecido. Bien, yo acá les pongo el ejemplo, por ejemplo, si le llamo 1 al punto de partida y le llamo 2 al punto de llegada, puedo decir que el nivel 0 está en el piso. Por ejemplo, ¿sí? Puedo decir que el nivel 0 de altura se encuentra en el piso. Si yo coloco el nivel 0 al nivel del piso, ¿sí? La posición 0 al nivel del piso, ¿qué va a pasar con la posición de la partícula en el instante 2? Acostúmbrense a leer esto, ya lo vamos a ver con los ejercicios. Cuando yo pongo I2, quiere decir posición de la masa en el instante 2, ¿sí? El subíndice 2 lo uso para identificar el instante. Se encuentra sobre el nivel 0, ¿sí? Si se encuentra sobre el nivel 0, ¿a qué va a ser igual su energía potencial gravitacional? La energía potencial gravitacional en el instante 2 es igual a 0. ¿Estamos? Porque me encuentro sobre el nivel del piso que yo establecí como nivel 0. ¿Se dan cuenta? En cambio, en el instante 1, ¿cuánto vale el vector de posición? Vale h. Me encuentro h por encima del 0. ¿Ven? ¿Y la energía potencial gravitacional? La energía potencial gravitacional de la masa en el instante 1 es m por g por i que vale h. ¿Se dan cuenta? Entonces tengo que establecer el nivel 0 para definir si el objeto tiene energía potencial gravitacional o no, ¿sí? Es importante porque si no, no lo voy a poder determinar. Repito que yo les puse un ejemplo colocando el nivel 0 en el piso. ¿Qué pasaría, en qué cambiaría si yo coloco el nivel 0 en el punto 1, en el instante 1? ¿Se animan a plantearlo? Mismo ejemplo, ¿sí? Instante 1, instante 2, tengo la masa en el instante 1, la masa en el instante 2. Ahora, a ver, si se animan ustedes solitos, coloquen el nivel 0 acá, en el instante 1. Y díganme cuánto vale la energía potencial gravitacional en el instante 1 y cuánto vale en el instante 2. Los espero un ratito para que lo piensen, ¿sí? Repito, energía cinética vimos recién, tiene que haber velocidad. Para que haya energía potencial gravitacional, el vector I tiene que ser distinto de 0, ¿sí? Tiene que estar por encima o por debajo del 0. Para poder definir si está por encima o por debajo del 0, primero tengo que saber dónde está el 0, ¿sí? El 0 está en el nivel del piso, está en el nivel de partida, lo digo yo, ¿sí? ¿En qué cambia? Cambia dónde va a ser 0 la energía potencial gravitacional. Y fíjense, ahora ¿qué les estoy pidiendo que hagan? Que piensen, ¿sí? Si yo coloco el nivel 0 en el punto 1, ¿a qué va a ser igual I1, I2? ¿Y a qué va a ser igual UG1 y UG2? ¿Sí? Lo mismo que hice recién yo. Bien, Milagros. No, espera. No, UG1 no. No, sí, profe, me confundí, le quería poner que el 2 que iba a estar en negativo. Claro. El 1 iba a ser X0. Bien, bien. Solo me pone que en 1 vale 0 y en 2 mg. Bien. Bien, bien. Miren, acá lo muestro. Entonces, ¿puedo colocar el nivel 0 en otro punto de la trayectoria? La respuesta es sí, puedo colocarlo en el punto de partida. Yo digo que ahí tengo el nivel 0, ¿sí? De referencia. En ese punto, el objeto se encuentra sobre el 0, por lo tanto, su posición en el instante 1 vale 0. Y la energía potencial gravitacional 1 también vale 0, ¿sí? Y en el nivel 2, el objeto se encuentra
H por debajo del 0, por lo tanto I2 es menos H, y la energía potencial gravitacional es M por G por menos H, ¿sí? ¿Puedo elegir un punto intermedio? Puedo elegir un punto intermedio. Hay ejercicios donde me conviene inicio o final de la trayectoria, otros donde no. Entonces depende del ejercicio, ya lo van a ir viendo con la práctica, ¿sí? Pero tiene que estar definido. ¿Dónde coloco el 0 para calcular energía potencial gravitacional? Tiene que estar establecido en el ejercicio. Cualquiera de las dos elecciones que yo les mostré acá, por ejemplo, sería válida, ¿sí? Las dos están bien. Sí tengo que tener cuidado con los signos cuando yo me ubico por encima o por debajo del 0, para darle el signo positivo o negativo ahí, ¿sí? Cuidado con eso. Bien, entonces, del cuadrito que vimos al principio, vimos energía cinética de traslación, energía potencial gravitacional, y vamos a ver ahora energía potencial elástica, ¿sí? Recuerden que energía cinética de rotación se ve en la unidad 7, ¿sí? Bien, ¿puedo cambiar o alguien está copiando algo? Si están copiando, los espero, ¿sí? Entonces, en la hojita de fórmulas deberían tener las dos ecuaciones de energía cinética y energía potencial gravitacional, ¿sí? Si fueran un poquito más puntillosos con los nombres de cada parámetro y en qué unidad se mide, ¿sí? Voy con energía cinética, perdón, energía potencial elástica. Les voy a hacer un par de aclaraciones acá, por las dudas. Ay, chicos, me molesta terriblemente. Yo no sé si ustedes lo ven a eso y no se me va. Ya mañana tengo mi otra compu y voy a dejar de reunir. Denme un segundo que salgo y vuelvo de nuevo a compartir, a ver si por justo me quedan en la mitad de lo que les tengo que mostrar. El cartel ese naranja. Energía potencial elástica. Dice, energía que almacena un objeto elástico al ser deformado, por ejemplo, cuando comprimimos un resorte, o cuando se estira la cuerda de un arco para lanzar una flecha. La energía queda almacenada hasta que se quita la fuerza y el objeto elástico regresa a su forma original. La deformación puede implicar comprimir o estirar dicho objeto. Entonces, energía potencial elástica es la energía que absorbe un objeto por deformación, ¿sí? Ya sea que yo lo esté comprimiendo o estirando. A medida que yo lo voy deformando, ese objeto va acumulando energía. Esa forma de energía se llama energía potencial elástica. Si yo elimino la fuerza exterior, ese objeto retorna a su forma original. Es lo que vamos a trabajar en física 1. Atiéndanme acá, para que después cuando hagan materias en segundo o tercer año no se confundan. En física 1 solamente vamos a asociar energía potencial elástica a resortes, ¿sí? Pero es una propiedad de todos los cuerpos. Todos los cuerpos en mayor o menor medida son capaces de acumular energía potencial elástica. Y vamos a trabajar siempre dentro del límite elástico. ¿Qué quiere decir? Que si yo libero el cuerpo, si yo elimino todas las fuerzas que lo están comprimiendo o estirando, el objeto vuelve a su forma original, ¿sí? Esto no siempre es cierto. Si yo rebaso, si yo me voy por fuera del límite de elasticidad, la deformación es permanente. Eso lo van a ver probablemente los que estén estudiando ingeniería mecánica, en ingeniería química también se ve, en ingeniería civil. Entonces, ojo, porque este tema lo van a volver a retomar en algún momento y no quiero que se les quede en la cabeza que energía potencial elástica es exclusiva de los resortes y que siempre la deformación es momentánea y no permanente. Ojo, ¿sí? En física 1 hacemos estas idealizaciones y solamente trabajamos con estos casos particulares, ¿sí? Miren, en los ejercicios ustedes van a ver este tipo de situaciones. Tienen, por ejemplo, un resorte y un bloque, ¿sí? Son las situaciones más comunes de los ejercicios de ley. Imagínense que aplican una fuerza al bloque y lo empujan comprimiendo el resorte. A medida que ese resorte se va comprimiendo, va acumulando energía elástica, ¿sí? Entonces, ustedes se van a dar cuenta, porque si alguna vez agarraron un resorte grande, no sé si han tenido la oportunidad de hacerlo, y lo han apretado, se siente que el objeto intenta liberar esa energía, intenta volver a su forma original, ¿sí? Entonces, esa energía que está acumulando dentro de su estructura es energía potencial elástica. ¿Cómo se calcula la energía potencial elástica? UE, ¿sí? La elástica es 1/2 por K por X cuadrado. Ojo con la nomenclatura para que no se les mezcle. Me pasa todos los años que para mí es gente que nunca hizo un ejercicio, agarró una hoja de fórmula de un compañero, porque es la única explicación que tengo, y confunde la K que está acá con la K de energía cinética. Ojo, son dos K diferentes y diferéncienlas de alguna forma.
La K de energía cinética era una K mayúscula. Y esta es una K minúscula en cursiva, ¿sí? ¿Qué es lo que hacía yo en la presencialidad? Le hacía un rulito en la patita. En esta patita de abajo le hacía como, le exageraba el rulito, ¿sí? Son distintas, no es lo mismo, ¿sí? K se llama constante del resorte. Mira, acá les voy a ponerlo, esperen, les voy a poner acá, los nombres, ¿sí? K es la constante del resorte. Se mide en newton sobre metro, ¿sí? Y X en la ecuación es la compresión o elongación del resorte medida en metros. Copien esto así como está, copien la ecuación y qué significa cada factor, qué significa K, qué significa X, y pónganle al costadito, ojo que no es K de cinética, no es la energía cinética, ¿sí? ¿Por qué aclaro esto? Porque lo veo yo, y siempre les repito lo mismo, cuando yo les hago algunas aclaraciones porque todos los años corrijo lo mismo, y siempre hay alguien que se equivoca en eso. Entonces, esta K es una K minúscula cursiva, háganle un rulito. Y la K de cinética es una K mayúscula, háganla más grande, ¿sí? Diferencienla de alguna manera. Copien ahí qué significa cada uno de los factores, porque necesito que entiendan qué es X en la ecuación. Hay ejercicios donde me da el valor de X y ejercicios donde no. Entonces, cuidado, ¿sí? Por eso quiero que copien y ahí les muestro. Si tienen copiada ya la ecuación, quiero que me atiendan. Es importante y quiero que lo vean acá en el gráfico. ¿Qué significa X en la ecuación? ¿Sí? Yo acá les puse que es la compresión o elongación del resorte. ¿Cómo voy a, o dónde lo voy a medir? ¿Sí? Ojo, si es dato, ¿qué valor me está dando? Y si me lo están pidiendo, ¿qué me está preguntando? Bien, quiero que visualicen, yo acá tengo 3 gráficos, ¿sí? El primer gráfico es el resorte en su forma original, en su estado de reposo, ¿sí? Que no ha sido ni comprimido ni estirado. El gráfico que le sigue es un resorte comprimido debido a que yo apreté, ¿sí?, el bloque contra el resorte. Imagínense que el bloque queda enganchado al resorte, ¿sí? Queda enganchado y ahora la fuerza la realizo hacia el otro lado y lo estiro, ¿sí? Entonces tengo las 3 situaciones, el resorte sin comprimir, el resorte comprimido, el resorte estirado, ¿sí? ¿Qué es X en la ecuación? Es el segmento que va desde la punta del resorte sin comprimir ni elongar, fíjense en el dibujo 1. Acá tengo la punta del resorte en su estado natural, en su forma original, ¿sí? Ubico la punta del resorte en su forma original, ubico la punta del resorte comprimido, la diferencia o el segmento, ¿sí?, que entre mi primer gráfico y el segundo gráfico donde tengo la compresión es X. Dibújenlo y márquenlo. Es más, si lo quieren tener dibujado en las hojas de fórmulas, no me molesta, ¿sí? Importantísimo que sepan qué es X acá, ¿sí? ¿Dónde ubico ese segmento? ¿Estamos? Entonces, tomo como referencia el resorte sin deformar y después comparo con el resorte comprimido, ese segmento es X. Y lo mismo si el resorte estuviera estirado, ¿sí? Tomo como referencia el resorte sin deformar y la punta del resorte estirado, el segmento que representa la diferencia es X, ¿ven? Fíjense que en ambos casos estoy midiendo X con respecto a la punta del resorte sin comprimir o sin estirar, ¿sí? Y la punta del resorte comprimido o estirado. ¿Por qué les doy esta aclaración? Hay ejercicios tramposos que les dan la longitud del resorte. Les dicen, por ejemplo, que la longitud del resorte comprimido es de 20 centímetros. Ojo, ¿sí? Fíjense que la longitud del resorte no es X. ¿Ven? X es otra cosa. Entonces, cuando me den longitudes de resortes, tengan cuidado porque no es X, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para sacar X si me dan la longitud del resorte? Y me las tengo que ingeniar porque supuestamente me van a dar el tamaño del resorte sin comprimir y el tamaño del resorte comprimido, y yo por diferencia voy a poder sacar cuánto vale X. ¿Se entiende?
Entonces tomen la nota si quieren ahí en algún rinconcito de la hoja. Ojo, si me dan longitud del resorte, no es X, ¿sí? Es muy común que confundan eso con X. X es la diferencia entre el resorte sin comprimir y el resorte comprimido, ¿ven? Y lo mismo con el resorte elongado. ¿Cómo vamos hasta acá? Son las 3 formas de energía mecánica con las que vamos a trabajar. Les pedí que fueran copiando las ecuaciones porque las van a necesitar. Si vamos a hacer varios ejercicios y necesito que las tengan visibles, ¿sí? Para poderlas usar. ¿Están copiando? Los espero. Les pedí que hicieran los grafiquitos, no sé si llegaron a completar. Vamos a ver lo último de la introducción teórica y ya directamente hacemos ejercicios, ¿sí? Los ejercicios de la unidad 5 para mí son los ejercicios más agradables de toda física 1, ¿sí? Ya van a ver que son ejercicios fáciles de resolver, no tienen nada así muy complicado. Sí, por ahí requieren contenidos anteriores, por ejemplo, de plano inclinado, o sea que vamos a retomar algunos contenidos de la unidad 4. Pero lo que es puro de la unidad 5 es bien fácil de trabajar. Avanzo si alguien necesita que vuelva porque no copió algo, me avisa. ¿Con qué vamos a trabajar básicamente en esta parte? Vamos a trabajar con conservación de la energía mecánica, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso o no? Lo que ayer rendieron teórico, yo me imagino que todo esto lo saben. Miren, dice, imaginemos la siguiente situación. Una caja se suelta de la parte más alta de una rampa y desciende por el plano inclinado sin fricción y finalmente comprime un resorte. Miren acá, este dibujito, ¿sí? Tengo una caja en la parte más alta de un plano inclinado, va a descender por el plano inclinado sin fricción, ¿sí? Y finalmente va a comprimir una caja. Acá abajo le agrego el dibujo. Instante 1, instante 2, instante 3, ¿sí? Tengo 3 instantes. Todos los ejercicios de la unidad 5 van a consistir en lo siguiente, ¿sí? Yo tengo que identificar distintos momentos. Son como fotografías que yo le saco al bloque en distintos instantes. Es el mismo bloque, pero visto en 3 lugares diferentes de su recorrido, ¿sí? En el instante 1 es soltado de la parte más alta del plano inclinado, en el instante 2 abandona el plano inclinado e ingresa a un plano horizontal, y en el instante 3 comprime un resorte. ¿Estamos? Repito, misma caja, mismo bloque, misma masa, en 3 instantes diferentes. Yo les voy a poner acá fíjense que es largo, lo voy a leer y después se lo voy a explicar. El principio de conservación de la energía indica que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma de una forma de energía en otra. ¿Se acuerdan de ese principio general de conservación de la energía? Yo lo había visto en el secundario, ¿sí? Que nos decían que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma, que siempre de una forma de energía puedo pasar a otra, ¿sí? Bien, ese es el principio general de la energía en general, ¿sí? La energía en su totalidad. ¿Qué pasa? Dentro de la energía total, ¿sí? Hay una partecita, ¿sí? Hay un subconjunto que se llama energía mecánica. Recuerden, energía mecánica era la sumatoria de energía cinética más energía potencial, ¿sí? La energía total se conserva siempre, por principio de conservación de la energía. Pero la energía mecánica, esa forma particular de energía, ¿sí? Ese que se encuentra dentro de las distintas formas de energía, ¿sí? Se conserva a veces, ¿sí? A veces sí se va a conservar y a veces no. Tenemos que ser capaces de identificar en un ejercicio cuándo sí se conserva y cuándo no se conserva. Entonces, cuidado, ¿sí? Porque parece que es lo mismo, pero no es lo mismo. La energía, como energía total, se conserva siempre. La energía mecánica, como un tipo particular de energía, se conserva a veces. ¿Me siguen? Miren las condiciones. En el caso de la energía mecánica, en ausencia de rozamientos y sin intervención de ningún trabajo externo, la suma de las energías cinética y potencial permanece constante. Este fenómeno se conoce con el principio de conservación de la energía mecánica. ¿Cuándo se va a conservar la energía mecánica? Cuando, por ejemplo, no tengamos... El profe les debe haber hablado de fuerzas conservativas y no conservativas, ¿sí? Eso lo vamos a ver en la siguiente parte de la clase. Pero básicamente los ejercicios de la unidad 5 no tiene que haber fricción,
y no tiene que haber ninguna fuerza empujando el bloque. Con que se cumplan esas dos condiciones, la energía mecánica se conserva, ¿sí? Ya vamos a ver bien por qué, ¿sí? Porque hay fuerzas conservativas y fuerzas no conservativas. Por el momento, con que se den cuenta de eso, no tiene que haber fricción, no tiene que haber ninguna fuerza empujando el bloque, entonces la energía mecánica se conserva. En este ejercicio, fíjense que me dice que el bloque desciende por un plano inclinado sin fricción, finalmente comprime un resorte. Bien, no tengo fricción, no hay ninguna fuerza F empujando el bloque, por lo tanto, puedo plantear el ejercicio con conservación de la energía mecánica, ¿sí? ¿Cómo voy a trabajar esto de que la energía mecánica se conserva? Me muestra una filmina que sí. Van a elegir dos instantes cualquiera, ¿sí? Depende del ejercicio lo que tengan que usar. Yo, por ejemplo, acá elegí el instante 1 y el instante 2. Por ejemplo, ¿sí? Podría haber trabajado con el 1 y el 3, el 2 y el 3, ¿sí? Básicamente lo que hay que hacer es comparar energías mecánicas. Si no hay fricción y ninguna fuerza está empujando el bloque, la energía mecánica EM del bloque 1, en el instante 1, va a ser igual que la energía mecánica EM2 del bloque en el instante 2, ¿sí? Y ahora tengo que ser capaz de identificar qué forma de energía mecánica hay en cada uno de los instantes. De las tres que vimos, cuál está y cuál no, ¿sí? Miren lo que yo voy a hacer y les propongo que trabajen de esta forma, ¿sí? No es obligación, es una propuesta. Copien las tres formas de energía mecánica: K, energía cinética del instante 1, UG, energía potencial gravitacional del instante 1, UE, energía potencial elástica del instante 1. Y lo mismo para el instante 2. K, UG, UE para el instante 2. ¿Se dan cuenta? Las copié las tres. De esas tres hay algunas que van a estar y otras que no. Puede que estén todas o puede que no esté ninguna, ¿sí? Pero yo las copio todas para no olvidarme de ninguna. ¿Y qué es lo que les propongo que hagan? Que se pregunten término por término si está o no está y por qué. Yo les voy a decir qué preguntas se tienen que hacer. Primero me ubico en el instante. Voy al instante 1 acá arriba, cuando me dice que la caja se suelta, ¿sí? Entonces, ¿qué le voy a preguntar al término de energía cinética? Le voy a preguntar si hay velocidad. Si la respuesta es sí, el término se queda. Si la respuesta es no, lo cancelo, ¿sí? En el instante 1, cuando la caja se suelta, ¿hay velocidad? En ese instante, acuérdense que es un instante, estoy sacando una foto, voy a soltar la caja. A ver qué me responden, no. Si la respuesta es no, tacho. Yo acá no lo puedo tachar, ustedes sí. Entonces tachen, no hay velocidad, energía cinética, se va, ¿sí? ¿Qué le voy a preguntar al término energía potencial gravitacional? Le voy a preguntar si hay altura. Para poder decir si hay altura o no, tengo que definir qué cosa. El nivel 0. Yo no puedo decir si hay altura o no, si es que no definí desde dónde voy a medir altura. Entonces voy a elegir un nivel de referencia para poner el 0. Yo voy a elegir la base, ¿sí? La parte horizontal, la parte más baja. Ahí voy a definir mi nivel 0, ¿sí? Con respecto al nivel 0, no recuerdo si lo copié o no, no lo veo. No lo copié. Bueno, ustedes márquenlo en el dibujito. Yo voy a colocar el nivel 0 acá en la base, en la parte más baja, ¿sí? ¿Qué le voy a preguntar al término energía potencial gravitacional? En el instante 1, ¿hay altura? Si yo coloqué el 0 acá abajo, la caja en el momento inicial 1, ¿tiene altura? ¿Sí o no? ¿Qué piensan? La respuesta es sí, entonces se queda. ¿Se dan cuenta? Le voy preguntando cosas a la ecuación. Si la respuesta es no, el término se va. Si la respuesta es sí, el término se queda. Me falta energía potencial elástica. ¿Qué le voy a preguntar a ese término? En el instante 1, el bloque ha comprimido el resorte. En la foto 1, el bloque se encuentra en el plano inclinado y el resorte no está comprimido. Entonces la respuesta es, en el instante 1, el resorte no está comprimido. Si no está deformado, energía potencial elástica se va. Entonces repito, copio todos los términos, las tres formas de energía que vimos para los dos instantes que estoy igualando, ¿sí? Y le pregunto los términos. ¿Hay velocidad? Al término de energía cinética. ¿Hay altura? A energía potencial gravitacional. ¿El resorte está comprimido o estirado? Si la respuesta es sí, el término se queda. Si la respuesta es no, el término se va. Miren cómo me queda para el instante 1.
me queda, no hay velocidad, cero energía cinética. Si hay altura con respecto al nivel del piso, se queda energía potencial gravitacional. No está comprimido el resorte aún, cero energía elástica, ¿sí? Y lo mismo voy a hacer para el instante 2. En el instante 2, voy para atrás para que lo piensen ustedes. Quiero que hagan las mismas preguntas y me digan qué término se queda y qué término se va en el instante 2. ¿Sí? Tengo 3. Tengo energía cinética, energía potencial gravitacional, energía potencial elástica. Díganme, pregúntenle de nuevo, término por término ahora, pero para el segundo instante, acá cuando ya está en la parte horizontal, y a ver cuál se queda y cuál se va. Les doy un minutito para que lo piensen, ¿sí? Eso es lo que tienen que aprender. Lo demás es matemática, ¿sí? Con que identifiquen la forma de energía mecánica que hay y con que se den cuenta si se conserva o no la energía mecánica total en cada uno en cada uno de los instantes, si es igual o no, ya pueden resolver los ejercicios. Bien, ahí me respondieron, todos los que me respondieron, que solamente se queda energía cinética. Vamos a ver. ¿Hay velocidad en el instante 2? Ojo, porque tienen que considerar todo, ¿sí? Si del instante 1 pasó por el instante 2 y después comprimió el resorte, es porque en el instante 2 estaba moviendo, no se detiene. Por lo tanto, hay velocidad. ¿Se dan cuenta? No me dice cuánto vale la velocidad, pero yo me tengo que dar cuenta que si del instante 2 después finalmente termina comprimiendo el resorte, es porque acá se estaba moviendo, no se quedó quieto. Ahora estoy sobre el nivel 0 que yo establecí al principio, estoy sobre el nivel del piso horizontal. Entonces, como no hay altura con respecto a mi nivel 0, UG vale 0. Y todavía, fíjense que me acerqué al resorte, pero todavía no se comprimió. Entonces, energía potencial gravitacional, elástica es 0. Me molesta el cuadradito, por eso saco, chicos, y lo comparto de nuevo. Entonces, ¿se van dando cuenta cómo veo si un término se queda o no? Una vez que establecí qué términos se quedaron y cuáles términos se fueron, al término que se quedó lo reemplazo por la ecuación que vimos al principio, ¿se acuerdan? Energía potencial gravitacional es M por G por I, ¿sí? Lo que hago es diferenciar I1 para indicar que es del instante 1. Ya que igual energía cinética es igual a 1/2 por la masa por la velocidad al cuadrado, le pongo el subíndice 2 para decir que la velocidad en el instante 2. ¿Ven? Los únicos a los que les voy a poner subíndice para identificar el instante son las posiciones I y las velocidades V, ¿sí? Para que no se me mezclen con otros datos. Entonces, de acá, dependiendo de los datos del ejercicio, me va a permitir calcular algo. Pero ¿se dan cuenta cómo se trabaja entonces? De toda la secuencia que me da el ejercicio, yo voy a tomar 2 instantes y voy a ver si los puedo igualar o no puedo igualar o no las energías mecánicas. Yo les dije por ahora que si no había fricción, ninguna fuerza empujaba el bloque, la energía mecánica de esos instantes iba a ser igual, ¿sí? Copiábamos las 3 formas de energía mecánica, evaluábamos término por término cuál está y cuál no. Las que se van, las puedo anular, las que se quedan las reemplazo por su ecuación. Y este ejercicio no tiene números, pero probablemente con la altura ya podríamos calcular la velocidad con la que llega el bloque a la parte horizontal, por ejemplo, ¿sí? Entonces, no voy a poder resolver porque no tengo números, pero lo que quiero es que empiecen a familiarizarse con la secuencia. Miren qué voy a hacer ahora. Imagínense que quiero comparar el instante 2 con el instante 3. ¿Se acuerdan que el instante 3 era el momento donde ya el bloque comprimía el resorte? Miren lo que dice instante 2 y miren lo que dice instante 3, ¿sí? Quiero que armen ustedes la ecuación de energía mecánica. Repito, se conserva la energía mecánica porque no hay rozamiento y porque no hay ninguna fuerza empujando el bloque, ¿sí? Entonces, energía mecánica del momento 2 es igual a energía mecánica en el instante 3. Lo van a hacer ustedes a la evaluación ahora. ¿Qué formas de energía mecánica están y cuáles no? ¿Sí? Yo acá les hice una aclaración para el instante 3. Cuando a mí me habla de compresión en el ejercicio de la guía, yo voy a considerar que la compresión es máxima, ¿sí? Cuando la compresión es máxima, siempre el bloque se detiene. ¿Por qué? Porque ya no puede avanzar más. Entonces el bloque va a entrar en contacto con el resorte y lo va a empezar a comprimir, se va a empezar a mover cada vez más hacia la derecha hasta que ya no pueda comprimir más. Cuando ya no puede comprimir más, en esa milésima de segundo el bloque se detiene. Entonces, en los ejercicios de la guía, cuando vean acá,
el resorte comprimido, ¿sí? Asuman que es la compresión máxima. ¿Estamos? A ver cómo quedaría la ecuación. Copien todos los términos, van a pensar cuál se queda, cuál se va, tachen los que se van, y a ver cómo les queda la ecuación entre el instante 2 y el instante 3. Les doy ahí un minutito para que lo piensen y lo controlamos. Juliana, me decís que está elasticidad, me imagino que es energía potencial elástica lo que me quisiste poner, y no estás seguro si hay cinética. Fíjate que te estoy hablando de nuevo lo mismo. Si la compresión es máxima, la caja se detiene. ¿Qué te parece? ¿Va a haber o no cinética? Controlamos a ver cómo les queda. Miren, tengo entonces las tres formas de energía para los dos instantes, instante 2 y instante 3. En el instante 2 solamente teníamos energía cinética, y en el instante 3 sigo sobre el nivel 0, o sea que UG vale 0. Ahora sí se comprimió el resorte, fíjense que ahora sí está comprimido el resorte, o sea que la energía potencial elástica se queda. Y si la compresión es máxima, la caja en ese momento está quieta, por lo tanto la energía cinética no está, le debería quedar así. La energía cinética en el instante 2 igual a energía potencial elástica en el instante 3. Reemplazo, ¿sí? Energía cinética es un medio por la masa por la velocidad al cuadrado del instante 2. Y energía potencial elástica es un medio por la constante del resorte por x al cuadrado. Yo le puse x3, no hacía falta, para indicar que es la compresión en el instante 3, ¿sí? Porque es el único instante donde está comprimido el resorte. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? ¿Se entendió por qué dejé esa forma de energía y por qué anulé el resto? Si alguien no entendió, me pregunto. Repito, cuando tengo un bloque comprimiendo un resorte, el bloque, imagínense la situación, ¿sí? Lo va comprimiendo, lo va comprimiendo, lo va comprimiendo hasta que ya no lo puede comprimir más. Cuando ya no lo puede comprimir más, ahí se va a detener. Es probable que se quede quieto ahí o que después el resorte vuelva a la forma original y lo empuje, ¿sí? Pero en ese pequeño instante de tiempo se quedó quieto. Por lo tanto, la energía cinética es 0. Y anótenlo acá, lo que yo puse con rojo. Si la compresión es máxima, la caja se detiene. Y si le quieren agregar, energía cinética es 0. ¿Sí? Si lo quieren agregar. Ya con esto visto, vamos a empezar a hacer ejercicios de la vida. ¿Sí? Empezamos con uno bien fácil, creo que era el ejercicio 5. Y vamos a ir... Una pregunta. Sí, te escucho. En este caso particular, donde no había fricción, ¿sería lo mismo tomar el instante 1 y el instante 3 únicos para hacer el cálculo? Sí. Sí. Perfecto. Sí, se puede. Pero porque no hay fricción en ninguna parte del recorrido, ¿sí? Entonces, si 1 es igual que 2 y 2 es igual que 3, por lo tanto, 1 igual que 3. ¿Se entiende? Es simplemente porque en ninguna parte del recorrido hay fricción, ¿sí? Sí se podrían haber igualado el instante 1 con el 3. Bien, vamos a hacer un ejercicio que lo van a encarar ustedes solitos, ¿sí? Porque es muy fácil y quiero que lo empiecen y después lo controlamos. Dice, como se muestra en la figura, una partícula de masa m, 15 gramos, se desliza sobre un alambre. Si la fuerza de rozamiento es despreciable y en el punto A su velocidad es de 2 metros por segundo, le pide cuál es la velocidad en el punto B y cuál es la velocidad en el punto C. ¿Sí? Y me da este gráfico. El ejercicio viene acompañado del gráfico. ¿Sí? Ojo con lo siguiente, para que tengan cuidado. Las masas tienen que estar medidas en qué unidad. En kilogramos y acá está en gramos. O sea que lo primero que tengo que hacer es pasar masa a kilogramos. Y después tengo datos de altura en centímetros. Van a metro. Acostúmbrense, o sea, lo primero que hago cuando tengo los datos, si no están en el sistema internacional, es convertirlos, ¿sí?
Lo primero, porque si no me voy a olvidar. La masa pásenla a kilogramos, las alturas 80 y 50 centímetros pásenlas a metros. Me dice que no hay fricción. O sea que ya cumplí con uno de los requisitos que yo les había dicho para poder igualar energías mecánicas. No hay fricción, perfecto. Y me dice que, y si yo veo el gráfico, no veo ninguna fuerza empujando la pelotita. O sea que ya cumplí los dos requisitos, ¿sí? Puedo igualar energías mecánicas. ¿Qué voy a igualar? Primero copien todos los datos. Del punto A se van a dar cuenta que conocen todo. Conocen la altura y conocen la velocidad. Del punto B y del punto C no tienen la velocidad. Entonces, estrategia de resolución, siempre tomen uno de los puntos para hacer la igualación, el punto del que tienen todos los datos. O sea que el que deberían usar para igualar sería A, ¿sí? Y a A lo voy a igualar con B o con C. ¿Se dan cuenta? Entonces, a ver, ¿cómo plantearían ese ejercicio? ¿Qué quiero que hagan? Escriban todos los datos, diferencienlos para A, B y C, qué datos son de A, qué datos son de B, qué datos son de C, en la misma pelota en 3 instantes diferentes, y después hagan la igualación de las energías mecánicas, ¿sí? Energía mecánica de A igual a energía mecánica de B, ¿qué forma de energía mecánica tengo en A? ¿Qué forma de energía mecánica tengo en B? Reemplazo los datos e intento resolver. Solitos ese análisis, ¿sí? 5 minutitos y controlamos. O menos, si van terminando antes, nos van diciendo y controlamos antes. Pero solitos, ¿sí? El análisis sólido, porque es la parte más importante. Yo les podría dejar resolviendo la parte analítica, pero en realidad lo importante de estos ejercicios es cómo lo empiezan, ¿sí? Carlos, sí, pero solamente si no hay fricción. Si no hay fricción en todo el tramo, podés saltearte los instantes intermedios y comparar A con C, por ejemplo. Pero solamente si no hay fricción. Bien, los espero entonces un ratito que resuelvan y controlamos. Vamos controlando porque ya hay varios que me han escrito el resultado. Empecemos con los datos. ¿Qué conozco? Del punto A sé que la velocidad es 2 metros por segundo y que la posición de la pelotita en el nivel A es 0,8 metros. Siempre y cuando el nivel 0 esté acá en la parte más baja, ¿sí? En el correspondiente acá a la línea de punto, ¿ven? Acá coloco el nivel 0. ¿Ven que lo estoy marcando? Nivel de referencia igual a 0 sobre la línea de puntos. La velocidad en el instante B es desconocida, pero sí sé cuánto vale la posición en el instante B porque estoy sobre el 0. O sea que I B vale 0. Y con respecto al instante C, no conozco la velocidad,
y sé que en la pelotita en el instante C está 0,5 metros por encima del cero. ¿Habían copiado así los datos? Entonces, el primer punto de control es cómo procesamos los datos, ¿sí? Ahí les copié para que los vean. Entonces, del punto A conozco la velocidad y la posición IA con respecto al nivel 0 que establecí acá en la parte más baja. Del punto B solamente conocemos que está sobre la posición 0, por lo tanto I vale 0. Y del punto C solamente sabemos que está 50 centímetros por encima, lo cual equivale a 0,5 metros. Una vez que tengo los datos, y sabiendo que se conserva la energía mecánica, voy a igualar la energía mecánica de A y de B, ¿sí? Formas de energía mecánica las copiamos a todas. Y después vamos tachando, ¿sí? Siempre preferiría tenerlas todas y a conciencia tachar la que no está, porque por ahí si no nos olvidamos de algo. Del punto A me dice que tiene una velocidad de 2 metros por segundo. Entonces, cuando yo pregunto en el punto A, ¿tiene velocidad? La respuesta va a ser sí. Energía cinética de A se queda. En el punto A, ¿tiene altura con respecto al nivel de referencia? Sí. Entonces, energía gravitacional se queda. En el punto A, ¿se ha comprimido o estirado algún resorte? Fíjense que no aparece ningún resorte, entonces la respuesta es no. Energía potencial elástica se va. Paso al instante B. En el punto B, ¿tiene velocidad? La respuesta es sí. ¿Cómo me doy cuenta? Si de A pasó por B y llegó hasta C, es porque tenía velocidad en B. O sea que se queda energía cinética de B. ¿Tiene altura con respecto a mi nivel 0? No tiene altura, por lo tanto, este término se va a ir. Y no ha comprimido ni estirado ningún resorte, por lo tanto, energía elástica en B también se va. Me va a quedar algo así. Para el instante A me queda cinética y potencial gravitacional, para el instante B me queda solamente cinética. Voy a reemplazar los datos. Masa y velocidad de A son datos. Si G no hay ninguna restricción con el valor que tengo que usar, pongo 9,8. Reemplazo, fíjense que acá reemplacé todos los valores. La masa 0,015 kilogramos, la velocidad de A 2 metros por segundo, ojo que está el cuadrado, no se olviden porque se olvidan siempre de este cuadrado acá. Masa 0,015, 9,8 G, y A vale 0,8, bueno, reemplazo todos los valores, ¿y qué voy a poder despejar de acá? No conozco la velocidad B. Díganme si ustedes ven la ventana, porque si ustedes no la ven, a mí no me molesta, no me dejaría de molestar. Yo sí la veo la ventana. Sí, profe, lo vemos y tapa Sí, bastante en realidad. por eso le estaba diciendo, bueno, déjenme que voy acá. Es con esta computadora, no sé por qué. Ahí les vuelvo a compartir de nuevo. Entonces, fíjense que en la ecuación me quedó una sola incógnita que es la velocidad de B. O sea que yo voy a poder despejar la velocidad de B. ¿Ven? Chequen si llegaron a despejarla que les dé ese valor, 4,43. Un segundo porque me está haciendo renegar con la pantalla. ¿Habían llegado hasta ahí? Estoy leyendo acá. Tomás me preguntás por qué sí tiene energía cinética en A, porque tiene velocidad en A. Ahí te muestro el enunciado. Volví a leer de nuevo el enunciado. Mira, dice que se desliza acá. Si la fuerza de rozamiento es despreciable y en el punto A su velocidad es de 2 metros por segundo, tiene velocidad, por eso se queda cinética. Ahí queda velocidad de B. Miren, les hago una aclaración importante y después pasamos a ver energía mecánica en C. Hay ejercicios donde la masa no es dato, ¿sí? Si la masa no es dato, no se asusten porque la van a poder simplificar. Fíjense que en todos los términos que están en negro, los que no hice cero, tengo el primer término, segundo término y acá del lado derecho este término. En todos los términos se repite 0,015 kilogramos, ¿sí? Si un factor se repite en todos los términos de la ecuación, lo pueden simplificar. O sea que yo acá, si hubiera querido, directamente hubiera simplificado los 0,015 y me tiene que dar el mismo resultado. Entonces, ojo, si no me dan la masa en un ejercicio, no entro en pánico porque probablemente no me hace falta. La voy a poder simplificar.
¿sí? Entonces tengan en cuenta eso. Repito, si un parámetro, si un factor se repite en todos los términos, lo puedo simplificar. Pero tiene que estar en todos los términos de la ecuación. Si no está en todos los términos, no se puede. Vamos ahora con energía mecánica en C. Ya tengo la velocidad en B, me falta en C, porque también me pregunta qué velocidad tiene en el punto C. ¿Qué voy a poder igualar para calcular la velocidad en C? ¿Puedo igualar B con C? Se puede. O A con C también se puede. ¿Qué conviene usar? Me conviene siempre usar el punto conocido, A. Yo de A tengo todos los datos del ejercicio. En cambio de B, la velocidad la calculamos nosotros. Entonces, ¿puedo usar B? Sí se puede, pero tengo que estar seguro de que la velocidad está bien calculada, ¿sí? Si no, comparan directamente con A y es lo mismo. Fíjense que escribí de nuevo todas las formas de energía. En el instante A dijimos que solamente había cinética y potencial gravitacional. Y en el instante C tengo energía cinética porque no me dice que se detiene. En ninguna parte me dice que la pelota se detiene en C. Y es más, me pide calcular la velocidad en C. O sea que voy a suponer que tiene velocidad. Y también tiene altura con respecto al nivel 0. ¿Sí? Por lo tanto, también tiene energía potencial gravitacional. ¿Se habían dado cuenta de esto que tiene velocidad en C? De última me dará 0 si es que es 0, pero no la puedo anular porque en ninguna parte me dice que la velocidad es 0, no me dice que se detiene en sí. Voy a reemplazar de nuevo todos los valores. Fíjense que acá pasa lo mismo. El factor masa se repite en todos los términos. O sea que si yo no quiero resolver con este factor, directamente lo puedo simplificar y no pasa nada. Es como si tuviera una balanza de platos, esas antiguas, y le sacara la misma cantidad de los dos platos, la igualdad no se altera. Bueno, acá pasa lo mismo. Si yo saco el mismo factor de todos los términos de la ecuación, la igualdad se mantiene, ¿sí? ¿Cuánto da la velocidad en C? 3,14. No sé si habían llegado hasta la velocidad en C, pero bueno, acá les pongo el resultado. O sea que no se detuvo en C. ¿Sí? Fíjense que la calculamos y me dio mayor que 0, por lo tanto se sigue moviendo. ¿Se dan cuenta cómo voy trabajando los ejercicios de este tipo? Tengo que identificar los instantes, para cada instante identificar qué datos tengo, después ver si se conserva o no la energía mecánica, y si se conserva elijo dos momentos, ¿sí? Puede ser A, B, BC, AC, ¿sí? Igualo las energías mecánicas, evalúo qué formas de energía mecánica tengo, cuáles no, y ya tengo armada la ecuación para resolver. ¿Ven que la parte más importante es la primera acá? Cuando yo decido a ver qué es lo que se queda y qué es lo que se va, es la parte más importante, por eso que los dejaba resolviendo solitos. Lo demás es matemática, ¿sí? Hacemos otro ejercicio, los espero que copien, se están copiando, y vamos a hacer uno más. ¿Cómo van hasta ahora? Fíjense que son dentro de todo, no es nada raro, tengo que tener mucho cuidado con esto de ver término por término cuál se queda y cuál no, tengo que estar atento también a los datos del ejercicio, ¿sí? Antes se soltaba y ahora la velocidad en el punto A es distinta de 0, por eso lean bien, ¿sí? Tienen que estar atentos a eso. ¿Puedo avanzar? ¿Alguien está copiando? Espero. Si no me dicen nada, yo avanzo, ¿sí? Vamos a hacer el ejercicio 10. ¿Se animan? Si alguien está copiando, vuelvo a ver. Espero, me dicen que espere, vuelvo. Ahí está, esperamos un rato. Vamos a hacer el ejercicio 10. Pero de nuevo, solitos. Van a ver que todos los ejercicios de la unidad 5 los voy a dejar empezar solos. Repito, porque es la parte más importante, ¿sí? Si yo ya les digo cómo se empieza el ejercicio, ya como que toda la dificultad, le saqué toda la dificultad. Lo demás, resolver ecuaciones matemáticas lo deberían saber, ¿sí? Entonces, van a ver que todos los ejercicios los van a tener que empezar ustedes solos. Bien o mal, completo o incompleto, total, hay tiempo de corregir, hay tiempo de completar. Bien, me avisan cuando pueda avanzar. Y hacemos el ejercicio 10. Van a ver que a diferencia del ejercicio 5, en el ejercicio 10 tenemos un resorte, ¿sí? O sea que va a haber momentos o instantes en los que va a haber energía elástica. Acá como no había resortes en ningún punto, fíjense que la elástica le dice 0 siempre. Repito, en física 1, en la guía solamente usamos energía elástica para resortes, pero que no es una propiedad exclusiva de los resortes, ¿sí? Hacemos entonces...
Van a leer el ejercicio 10. Dice, una masa de 4 kilogramos se mueve sobre una superficie horizontal sin rozamiento a la velocidad de 3 metros por segundo y comprime un resorte de masa despreciable y de constante recuperadora 90 Nm. Esta constante recuperadora es otro nombre para la constante del resorte, ¿sí? Esto es X. Se puede llamar constante de elasticidad, constante recuperadora, constante del resorte, es la X de la ecuación de energía elástica. Determine la compresión máxima del resorte. ¿Qué pasaba cuando la compresión era máxima? A ver si se acuerdan, cuando lo tengan que plantear. Y el punto B me pide la velocidad de la masa cuando el resorte se ha comprimido 10 centímetros. Van a plantear ustedes solamente la parte A. Después yo les muestro la parte B, ¿sí? Pero les voy a dar ahora entonces unos minutitos para que vuélvanlo a leer. Acá tienen el gráfico instante A, instante B, ¿sí? ¿Puedo igualar las energías mecánicas? Tengo que ver que no haya fricción, no hay fricción, no hay ninguna fuerza empujando el bloque. Esta flecha indica la velocidad, ¿sí? O sea que cumple con los requisitos para igualar las energías mecánicas, igual. Energía mecánica de A igual a energía mecánica de B, ¿sí? Se quedan trabajando solitos 5 minutitos y controlamos, ¿sí? Importante que intenten, no se queden esperando que yo lo muestre y que después cuando yo lo muestre entienden. No, no les sirve. Inténtenlo, ¿sí? Completo, incompleto, bien o mal, lo empiezan, ¿sí? En un ratito lo controlamos y vemos cómo les fue.
Estoy leyendo lo que han respondido. Bien, varios que solo tienen resuelto. Controlamos, chicos, entonces tenemos dos instantes A y B. En el instante A el bloque se está moviendo hacia la derecha con una velocidad de 3 metros por segundo. En el instante B ha comprimido al máximo un resorte. ¿Qué sabemos del bloque? Sabemos que se mueve con 3 metros por segundo en el instante A. Si yo coloco el nivel de referencia I0 acá en la parte del piso, ¿sí? El bloque no tiene altura en el instante A. En el instante B, ¿se dieron cuenta de esto? La velocidad del bloque en el instante B vale 0 porque la compresión es máxima. Eso siempre, no es que a veces, si el bloque comprime al máximo, ¿sí? Se detiene. Entonces, en el ítem que me pregunta acá la compresión máxima del resorte, voy a considerar esto. ¿Sí? Escucho. ¿Alguien me estaba llamando? Me pareció que me estaban hablando. Bien, y en el instante B sigo sobre el nivel 0, fíjense que el bloque no cambió de posición, o sea, no es que subió ni bajó, o sea que también vale 0 y B. Eso es lo que conozco del ejercicio, voy a resolver. También tengo la constante recuperadora acá, y lo que me está pidiendo calcular es la compresión X del resorte. Por conservación de la energía mecánica de A es igual que la de B. Escribíamos todas las formas de energía mecánica y íbamos viendo término por término. En el instante A, ¿hay velocidad? La respuesta es sí, se queda. ¿Hay altura? La respuesta es no, se va. ¿Se ha comprimido el resorte? La respuesta es no, se va. En la primera foto el resorte aún no está comprimido, ¿ven? En la segunda foto, instante B, ¿tiene velocidad? La respuesta es no porque la compresión es máxima. ¿Tiene altura? No, porque sigo sobre el nivel 0. ¿Se ha comprimido el resorte? Sí. Entonces fíjense que le debería haber quedado algo así. Le debería haber quedado energía cinética para el instante A igual a energía elástica para el instante B. Reemplazábamos los valores, 1/2 por la masa por la velocidad de A al cuadrado. Ojo, repito, no se olviden el cuadrado acá. Igual a 1/2 por la constante K que vale 90 por la compresión, que es lo que no conozco. Siguiendo el alineamiento que les dije recién, que si un factor se repetía en todos los términos lo podíamos simplificar, fíjense que acá el 1/2 se repite de los dos lados de la ecuación, en todos los términos se lo podría sacar, si quisiera, ¿sí? Como para que vayan viendo esa forma de simplificar en las ecuaciones. X, una vez que hago el despeje, y ojo que tengo acá un cuadrado, tengo que pasarlo como raíz, me queda 0,63 metros. Creo que hay varios que les dio ese resultado, entonces tengo la compresión del resorte. ¿Llegaron o no llegaron? Si se les complicó algo, me avisan, me preguntan ahora. A todos les dio lo mismo lo que me habían copiado, perfecto. ¿Cómo les fue? Cuéntenme, si necesitan preguntarme algo, aprovecho. Si no tienen dudas, paso acá, a la consigna B. Pero pregúntenme si tienen dudas, ¿sí? ¿Por qué hice 0 los términos que anulé y por qué conservé los términos con los que me quedé para armar la ecuación? Eso es lo más importante que tienen que entender, ¿sí? Lo demás es reemplazar datos y despejar la ecuación. Bien, entonces, cópienme este número. 0,63 metros es la compresión máxima del resorte. Si yo le pasara a centímetros, serían 63 centímetros, ¿sí? La compresión máxima. Tengan ese dato en mente porque vamos a hacer ahora la consigna. Cualquier valor de compresión anterior a este valor, ¿sí? Para cualquier valor de compresión anterior, el bloque se está moviendo. Repito, atiéndanlo porque es importante lo que les estoy diciendo ahora. Encontramos que la compresión es máxima cuando X vale 0,63 metros, que es lo mismo que 63 centímetros, ¿sí? Para cualquier valor previo de compresión, 62, 60, 50, 20, 15, 10, para cualquier valor más chico, ¿sí? En centímetros estoy hablando, el bloque se sigue moviendo. O sea, el bloque va a seguir comprimiendo. Solamente se va a detener cuando alcance la compresión máxima. ¿Por qué les digo esto? Porque el ejercicio en el punto B me pide la velocidad de la masa cuando el resorte se ha comprimido 10 centímetros, ¿sí?
Si yo digo que la compresión máxima es 63 centímetros o 0,63 metros, para cualquier valor previo, 10 centímetros o 0,10 metros, ¿sí?, el bloque aún se sigue moviendo porque todavía puede comprimir más. Entonces, ¿qué diferencia hay entre la consigna A y la consigna B? En la consigna A, el bloque está detenido en la compresión máxima. En la consigna B, el bloque se sigue moviendo a medida que va comprimiendo cada vez más el resorte, ¿sí? Entonces, si llegaron a hacerlo, me parece que hay un par que sí, porque me pusieron el resultado. Yo estoy generando un tercer instante C, fíjense que acá tengo el instante inicial A y ahora tengo el instante C, cuando el resorte está comprimido 10 centímetros. Siendo esa compresión una compresión distinta a la máxima, no es la compresión máxima, ¿sí? Igual a energías mecánicas, ¿qué me va a quedar de distinto con la consigna anterior? El momento A me queda igual, energía cinética solamente para el instante A. En el instante C, ¿qué diferencia hay entre B y C? Si la compresión es máxima, la velocidad es cero. Si la compresión no es máxima, la velocidad es distinta de cero. O sea que en este instante, previo a la compresión máxima, tengo energía cinética. ¿Ven? No la puedo hacer cero. Solamente hago cero la energía cinética en la compresión máxima. O sea que me quedó parecida la ecuación, pero la energía cinética en C no la puedo tachar. ¿Se entiende o no? La diferencia entre B y C. Lo que tengo que calcular ahora es la velocidad en el instante C. Es más, fíjense que no me dio C. ¿Es coherente ese valor de velocidad? Fíjense que se está moviendo inicialmente con 3 metros por segundo y ahora encontré una velocidad de 2,96. Es coherente porque la energía cinética que trae el bloque se va a empezar a transformar en energía elástica. Como consecuencia de eso, el bloque va a empezar a perder energía cinética y su velocidad va a empezar a disminuir, ¿sí? ¿Por qué? Porque la energía cinética se está convirtiendo en energía elástica. ¿Ven? Por eso es que yo digo que la energía mecánica se conserva. Va de una forma de energía mecánica en otra forma. De cinética pasó a elástica. ¿Se dan cuenta? Por eso es que está bien que la velocidad disminuya. Entonces, si yo comparo la velocidad de A con C, la velocidad en C es menor. Está perdiendo velocidad, está perdiendo energía cinética, porque está ganando energía potencial elástica. ¿Cómo vamos hasta acá? Díganme cómo lo van llevando. Esto es así, es sencillo, se puede complicar un poquito si yo, por ejemplo, agrego lo que vamos a ver ahora, que es un plano inclinado, ¿sí? Si yo le agrego plano inclinado, esto se vuelve un poquito más complicado. No por lo de energía, la energía se plantea igual, sino porque tengo que calcular lo normal porque tengo que sacar, ya les voy a mostrar, porque tengo que usar lo que vimos en la unidad 4, ¿sí? Les muestro el último ejercicio. Y ya con esto cortamos, vamos a hacer un recreito de media hora. Recuerden que hoy solamente tienen práctico, no va a haber teórico, pero no podemos, yo no me puedo correr mucho de la hora porque me tengo que ir, hoy hay examen en el cursillo de ingreso, hay examen presencial, así que me tengo que ir para la FAP. ¿Qué vamos a hacer entonces? 9:30 cortamos, retomamos a las 10, y de 10 a 11:30 terminamos la segunda parte de la unidad 5 y finalizamos la unidad 5, ¿sí? Miren, ese ejercicio está resuelto completo. Me gustaría que no le vean la resolución, porque yo lo dejé así para que... O sea, en realidad era de tarea para ustedes, y lo dejé acá esta parte para que vieran a qué era igual el resultado, pero me gustaría que solamente vean el enunciado y el gráfico, ¿sí? No se hagan trampa ustedes, no vean la parte de la resolución. Miren, ejercicio 15, que era el ejercicio que yo les dejaba de tarea hoy, pero como bueno, vamos a hacer clase doble, si lo quieren hacer ahora en este ratito lo hacen, y si no lo dejan de tarea para mañana, ¿sí? Dice, la figura de este problema muestra un resorte de constante elástica 100 Newton sobre metro, y cuya longitud, cuando no está deformada, es de 60 centímetros. El resorte está sujeto a la base de un plano inclinado liso, que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. Una persona comprime el resorte 40 centímetros y pone en contacto con ella un cuerpo de peso igual a 10 newtons, manteniéndola con esta compresión. Si la persona suelta el conjunto, ¿cuál será la energía cinética del bloque en el instante en que pierde contacto con el resorte? Lo voy a traducir porque es un lío el ejercicio. Ustedes tienen un resorte acá, en un plano inclinado, que tiene una longitud de 60 centímetros. Ese es mi gráfico A, ¿sí? Ese es mi gráfico A.
Esto de que una persona empuja, eso obvíenlo, ¿sí? Quiero que vean el gráfico en el instante B. En el instante B, un bloque está comprimiendo un resorte y me dice que lo comprimió 40 centímetros. Siempre que me dé el dato de compresión, ese dato es X. ¿Ven? Una persona comprime el resorte 40 centímetros. Entonces, ¿dónde voy a medir los 40 centímetros? Del resorte sin comprimir al resorte comprimido. ¿Ven? Ahí tengo 40 centímetros. Si el resorte, su longitud total es 60 centímetros y yo acá lo comprimí 40, ¿de qué largo me quedó el resorte? Me quedó de 20 centímetros. ¿Me siguen? 20 más 40, 60 me da la longitud original. Ya van a ver por qué estoy haciendo todos estos cálculos con los segmentos. ¿Qué va a pasar después? Yo voy a soltar, ¿sí? Voy a soltar el sistema y voy a permitir que el resorte recupere su forma original. Cuando el resorte recupere su forma original, el bloque va a salir expulsado con una velocidad v. Es lo que pasa en el instante c, ¿sí? No hay fricción. Quiero que, por ahí se confunden porque hay una fuerza que dice que empuja un bloque. No, la fuerza lo que hace es comprimir el resorte y una vez que el resorte está comprimido, pongo el bloque, ¿sí? Y después mantengo eso en reposo, pero no hay ninguna fuerza empujando el bloque. O sea, la fuerza lo que hizo fue comprimir el resorte. Por eso, ojo, este es un ejercicio de conservación de energía mecánica, ¿sí? Si el bloque estuviera siendo empujado por la fuerza, ahí sí tendríamos que aplicar otra forma de resolver, pero acá lo que yo hice fue comprimir aparte el resorte, como que lo dejé comprimido y una vez que lo tenía comprimido, ahí puse el bloque, ¿sí? Así que plantéenlo con conservación de energía mecánica, trabajen solamente con los instantes B y C. ¿Cuál es el problema de ese ejercicio? Este ejercicio tiene como problema fundamental ¿dónde coloco el nivel 0? Si yo coloco el nivel 0 en la base del triángulo, atiéndanme para que entiendan el problema, ¿sí? Si yo coloco el nivel 0 en la base del triángulo, ¿puedo decir que el bloque está a la altura 0? La respuesta es no, porque por más que yo lo comprima el resorte, nunca va a llegar el bloque al piso. Siempre va a tener altura con respecto a la base, ¿ven? Se encuentra a una altura IB. ¿Lo están viendo ahí en el gráfico B? Y lo mismo para el instante C. ¿Ven? Siempre voy a tener altura con respecto al nivel de la base, si yo coloco en la base. ¿Puedo colocarlo en otros lugares? Sí, puedo colocarlo acá, pero hago 0 la posición de B, pero C sí va a tener altura. No sé si me explico. El problema es que tengo altura en cualquier situación. ¿Dónde me conviene colocar el nivel 0? Me conviene colocarlo acá en la base. Si yo lo coloco acá en la base, tengo que poder calcular la altura IB y la altura IC. ¿Cómo me las voy a ingeniar para calcular esa altura? Con trigonometría armando triangulitos chiquitos. Este ángulo yo sé que es 30. La hipotenusa vale 20, ¿sí? ¿Cómo calcularía IB? Y lo mismo para C. Este ángulo es 30, el resorte ya en su forma original mide 60 centímetros, o sea que la hipotenusa es 60, calculo IC. Teniendo esos dos valores, el ejercicio sale fácil. Lo que es energía mecánica en B y C sale fácil, ¿sí? Lo más raro de ese ejercicio era entender esto. Si yo coloco el nivel 0 acá en la base, para el bloque tengo altura, tanto en B como en C, porque por más que yo apriete mucho, nunca voy a llegar a tocar el piso. ¿Se entiende cuál es el problema? Y tengo que ser capaz de calcular IB, y tengo que ser capaz de calcular IC. Lo pueden hacer ahora si quieren, o lo pueden dejar de tarea para mañana. Repito, trabajen con estos gráficos, con el gráfico B y C, voy a hacer la igualación de energías mecánicas. Cuando lo grafiquen probablemente terminen de entender esto de que tiene altura con respecto a la base, tanto en B como en C. Y utilizo estos datos de geometría, los segmentos de la longitud del resorte, compresión del resorte, este dato que yo generé por diferencia, ¿sí? 60 menos 40 es 20, utilizo esos valores para calcular por trigonometría la altura en B y en C. No sé si los marqué o no. O sea, lo raro no es la parte de energía mecánica, que fíjense que no mencioné en ningún momento energía mecánica, sino que lo difícil de ese ejercicio es poder calcular las alturas a las que se encuentra el bloque. Tampoco es tan difícil, tienen que hacer un triángulo y ver la altura que es el opuesto del ángulo, ¿sí? Bien, esto queda de tarea entonces para mañana, o para ahora, si lo quieren hacer ahora, no tienen nada para hacer ahora en esta media horita, lo pueden adelantar. Y otra cosa que va a quedar de tarea también, anoten el ejercicio 4. Que le va a pasar lo mismo que acá.
voy a tener un problema con dónde coloco el nivel 0, ¿sí? Entonces anoten, de tarea ejercicio 15 y ejercicio 4, ¿sí? Problema en los dos ejercicios, que tengo un tema con el resorte que el bloque no llega al nivel del piso 0, entonces tengo que ingeniármelas o para calcular las alturas o para cambiar mi nivel de referencia, ¿sí? Bien, hasta acá llegamos en esta primera parte, chicos. Recuerden que vamos a tomar un receso cortito, un recreito, hasta las 10. A las 10 en punto volvemos a ingresar con el mismo link del práctico. Hoy no hay teórico, ¿sí? Vamos a terminar antes, por eso es que le doy un recreo más cortito, para terminar a las 11:30, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a ver en la segunda parte? Vamos a ver qué pasaría si, por ejemplo, hubiera fricción. Porque hasta ahora estuvimos idealizando situaciones en las que la energía mecánica se conserva. Vamos a ver qué pasaría si no, ¿sí? En qué cambia la resolución. Bien, los dejo descansar un ratito. Pauso la grabación. Esto en realidad lo voy a detener. Va a quedar como clase, creo que esta es la clase 10. Clase 10, parte 1, ¿sí? Y la otra va a quedar clase 10, parte 2. ¿Estamos? Detengo acá. Bien,